Conexión Global RD. Estamos aquí con ustedes y ya ustedes ven con qué calidad de profesional nosotros estamos hablando. Debemos sentirnos orgullosos en la República Dominicana que tenemos profesionales de esa calidad y que por lo general, no sé qué ha pasado, no salen mucho a la luz pública. Se mantienen en un perfil bajo, pero yo siento que necesitamos que los profesionales con la calidad y las características de la doctora Mónica estén más expuestas a los medios de comunicación, nos estén orientando más. Quedó una pregunta en el aire que Olivier había formulado sobre más o menos qué es esto del coronavirus. Vamos al plato fuerte. No tiene loco el coronavirus. El plato fuerte coronavirus. Yo decía, doctora, que hay una confusión porque la gente le llama coronavirus, pero no es el nombre del virus. El virus se llama COVID-19. Le pusieron al ese que nombre. yo le llamo neumonía de Wuhan. A mí me gusta decirle neumonía de Wuhan porque al decir neumonía, las alarmas se disparan más rápido. COVID-19. ¿Qué es el coronavirus COVID-19, doctora? Mira, eso está muy bien explicado. Es una familia de coronavirus. Generalmente los coronavirus ¿Qué son los coronavirus? Son virus que normalmente afectan a los animales. O sea que siempre ha existido. Siempre ha existido. Desde la existencia del mundo siempre ha existido los coronavirus. Pero estos virus afectaban normalmente a los animales. ¿Qué pasa? En el 2002 tuvimos una transmisión de un coronavirus al humano. Y fue aquella famosa epidemia del SARS, que fue en el 2002. Muy agresiva fue esa. Muy agresiva y donde China en ese momento se quedó callada. Si no es porque llega el primer caso hacia Canadá y se detecta ese caso que había venido de China, no nos enteramos a nivel mundial de que el origen de eso había sido China. Doctora, perdón, o sea que China es un huésped particular de los coronavirus. No necesariamente, pero quiero aclarar algo, porque eso fue muy importante. A partir de eso, la Organización Mundial de la Salud sancionó a China por haberse quedado callado y se creó el Reglamento Sanitario Internacional. Nunca había oído eso. Este Reglamento Sanitario Internacional obliga a los países que conforman la Organización Mundial de la Salud a notificar a esta cualquier tipo de nuevo virus, nueva bacteria, nuevo germen, nuevo brote o nueva epidemia que ocurra en los países. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de la infectología, la epidemiología y las pandemias, fue muy importante ese primer diagnóstico de SARS en el 2002. ¿De acuerdo? El segundo gran brote de coronavirus, que ya ahí no fue pandémico, ahí se quedó en una región en el Medio Oriente, fue un coronavirus que pasó del camello al humano y se llamó del Middle East, del Medio Oriente. MERS. Sí. Entonces, ese coronavirus también pasó del animal al humano y también hubo un número importante de casos con una mortalidad bastante alta también. ¿Qué pasa? En el caso que nos compete ahora, los primeros casos fueron diagnosticados en una región de China, en una ciudad específica, Wuhan, y fue cerca de un mercado de animales. De venta de animales. De una vez comenzó la controversia de que si era por comerse la sopa de murciélago que se producía la enfermedad o si era por alguna otro animal que se había ingerido el hombre. Pero no es así. Se cree que por estar tan juntos unos con otros, ellos mismos dentro de sí mutaron y tuvieron la capacidad. ¿Quiénes son ellos mismos? Los animales. Los coronavirus. Los coronavirus. Sí, Los virus de los animales. Pero se determinó, fíjense qué cosa tan interesante, se determinó que este nuevo coronavirus tiene 70% genéticamente del SARS, tiene 50% del Middle East y tiene casi un 80% del murciélago. ¿Es posible una mutación Es una composición, sí, es una composición de varios que ha creado este nuevo... Pero el número mayor es desde el murciélago. Claro, exactamente. Entonces, estos tres es un componente entre tres que ha creado un nuevo virus. Es un nuevo engendro. Ya diríamos que esa es una información oficial, que el origen
de este coronavirus. Del posible origen. Del posible origen. Porque nunca todavía sigue como una especie de... Sí, de investigación. Es que no, sí, pero Todavía por no es ejemplo, concluyente. genéticamente se ha demostrado que tiene componentes de esos tres. Exactamente. Pero Entonces, el origen no se sabe si es un animal o si definitivamente procede de esa mutación. No, es una mutación de los que tienen los animales. Sí. Es una mutación. Pero los orígenes es porque acuérdate, como dijimos al principio, los coronavirus afectan normalmente a los animales. Pues ese análisis lo que quiere decir es que los tres animales, de los que más se pudiera esperar, que fueron los portadores, son esos tres en ese mismo orden, la combinación de ellos tres donde el 80% conecta con el murciélago. Exacto. ¿Por qué el murciélago? Bueno, no sé decirle, es una respuesta que yo no la tengo, pero eso cada cual tiene una composición, cada cual tiene su propia codificación, vamos a llamarlo así. Y en este caso le tocó al murciélago. Porque usted me podría preguntar, ¿y por qué el camello? Cuando pasó el del Middle East. ¿O por qué pasó el del roedor cuando vino el SARS ¿Y qué la pasa primera con vez? esa ciudad china donde se, vamos a decir, detona ese virus? Mira. Wuhan. Sí, claro. Yo creo que lo que le pasó a China fue una sorpresa. Claro está. Si ustedes se ponen a ver, esa ciudad tiene 14 millones de habitantes. El 31 de diciembre comienzan a llegar a las emergencias de los hospitales personas con una dificultad respiratoria que no se sabía lo que era. Ahí analizan la sangre de los pacientes, analizan las secreciones nasofaríngeas, los lavados broncoalveolares, como es el mejor diagnóstico que se hace, y se identifica un virus que no se sabe qué es. Ahí es donde la primera vez dicen que es parecido al que tiene el murciélago. Y más adelante hacen otras codificaciones genéticas y se ve la composición de esto. ¿Qué pasa? No sabían cómo era que se había transmitido, no sabían la virulencia, no sabían la gravedad a que podían llegar estos casos. Entonces, en ese momento no tuvieron las medidas preventivas adecuadas para que esto no se siguiera esparciendo. A medida que se han sabido cómo ha sido la evolución de esto, fíjense que actualmente en China ya los nuevos casos han ido disminuyendo. Sí. O sea, y ahora tenemos en estadísticas, por ejemplo, la publicación que hicimos en el día de hoy, que los casos recuperados son mayor que los nuevos casos. Sí, el señor Lo cual es una muy buena noticia. ¿Podría el señor director ponerlo la imagen de los casos? Actualmente hay una imagen que muestra cuáles son los casos y la mortalidad actualmente, para que el señor director lo ponga en doble pantalla. Esta información es la más fresca. Claro que sí, la más Esa es actualizada. y la información del día de hoy. 95 países ya 96, han sido... 96. 96, bueno, dice 95 Sí, el 95. Fíjate, nosotros publicamos en la Sociedad Dominicana de Infectología, su presidenta es la doctora Rita Rojas, Sí. y diario se publican las estadísticas El seguimiento. actualizadas. El Eso es muy seguimiento de los interesante. casos. El que quiera ver esos números, ¿dónde lo puede ver? ¿Por internet? En Instagram aparece en la página de la Sociedad Dominicana de Infectología. Así mismo, Sociedad Dominicana de Esa no Infectología. es, señor director, es Y en es la otra mía, imagen. que es Peinado Mónica. Es bueno que usted oiga, Esa es la señor imagen. televidente. Exacto, puede ponerla en pantalla total. No se ve muy claro, pero ella no la va a definir. ¿Qué dicen esos números, doctora Thorman? Bueno, ahí te habla del número total de casos 102.242 casos a nivel mundial. a nivel mundial. Que con 7.1 millones de habitantes prácticamente nada, aunque suene mucho para nosotros. Exacto, para nosotros se ve mucho, pero si tú te pones a ver, en realidad estos casos es mundialmente. Sí. Pero importante saber, casos con mediana sintomatología, 34.968, con 6.153 casos serios. Correcto, Que eso es alrededor de un 4%. correcto. Muertes, 4% de los 200, de los 102.000. 3.497 muertes y 57.624 pacientes recuperados, manteniendo una mortalidad de 3.42. Ese es el dato más Ese es importante. el dato. doctora. Sí, fíjate, en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, porque él siempre se había mantenido entre 2, 2.1, 2.3 y fue subiendo. Pero en las últimas 2 semanas se ha mantenido estable entre 3.4, 3.3. Esa estabilidad Inclusive, quiere decir que se está teniendo el control. Exactamente, que se están diagnosticando más rápidamente los casos y se están tratando
a Con más tiempo. eficiencia. Exactamente, con más eficiencia. Pero y que las hay una personas teoría- que son vulnerables y que están en riesgo se están cuidando Sí. más. Hay una teoría de la conspiración. Siempre aparece alguien que dice Claro. que eso es algo. ¿Y Bueno. por qué aparece en China y no en, muchas, ¿por qué aparece en China y no en otro lugar? ¿Y Bueno. por qué después en Irán? ¿Pudiera ser que un virus de naturaleza letal pudiera nacer en un laboratorio? Nosotros no podemos confirmar algo así, pero hay muchas teorías. Si yo si le pudiera dar la respuesta verídica de que yo sé que un Claro. caso ha sido así, yo no dudo que sea así, porque hay todas las posibilidades. Inclusive se estaba hablando de un empleado chino que estaba en una de las universidades y ya de ahí Correcto. se creó todo una polémica, pero no sabemos, nosotros no podemos darle crédito Doctora, a cosas cuando que no uno sean compara oficiales. la totalidad de casos diagnosticados, que es importante que el televidente tenga claro, que hasta que las autoridades oficiales de salud pública, no solo de República Dominicana, sino de cada parte del mundo, hablan, dicen, dan información, todo lo demás es especulación. Es importante que aprendamos a escuchar las autoridades de cada país. ¿Por qué? Porque entonces si cada cual dice algo y pone un tweet o habla fuera de la verdad, estamos generando innecesaria, abusiva e incluso puede ser hasta judicializable si usted y yo comenzamos a decir cosas que no tienen soporte científico avalado por las autoridades. Fíjese, doctora. A mí me llama mucho la atención. Estamos hablando de más de 7.000 millones de habitantes sobre el globo terráqueo. Apenas 102.000 casos promedio a nivel mundial. ¿Por qué esta alarma tan grande? Fíjate, yo creo que la alarma es más por el desconocimiento a algo nuevo, algo que no sabíamos cómo surgió, cómo evolucionaba. Hubo un número de casos al principio exageradamente. Fíjense que en China continental Ok, sí. tiene casi el 90% de los casos, son 79.000 pacientes. Entonces vimos que era una enfermedad que era nueva, que todos estamos vulnerables porque nunca hemos entrado en contacto con este virus, o sea, cualquiera nos puede dar, y no sabíamos cuál era la evolución en el tratamiento del mismo. Yo creo que ahí que está la alarma, no saber la Claro, evolución ni la claro. salud. La Pero ignorancia. fíjate qué buena noticia. Lamentablemente, y como fue en China, allá se hizo el primer levantamiento y el primer seguimiento a más de 70.000 pacientes. Y ahí se vio que el 80-81% de las personas adquirían la enfermedad y la pasaban sin ningún tipo de ¿Qué contradicción. porcentaje? Más del 80% de las personas la pasaban como un simple proceso gripal. Pero se vio que habían grupos donde la mortalidad era mayor, o sea, grupos vulnerables. Y en primer lugar estaban los pacientes con enfermedad cardiovascular, le seguían los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, como son los pacientes asmáticos y los fumadores, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos que tienen una inmunidad deteriorada, débil, y los pacientes con cánceres, que también tienen una inmunidad Inmunodeficiencia, claro. alterada. Entonces, en ese grupo de pacientes se vio que la mortalidad era mayor. Asimismo, se comparó en cuanto a la edad y se vio que en los mayores de 80 años la mortalidad llegó hasta un 14%. A medida que íbamos bajando en la fase etaria, por ejemplo, de 79 a 70 bajaba un 4%, de 60 a 70 un 3% y así sucesivamente. 50, 40. Exacto. Pero interesante que de 40 a 49 años de edad la mortalidad era de menos de un 1%. Y en los niños menores de 9 años hasta el día de hoy no ha sido notificado un solo caso de muerte. Gracias a Dios. Entonces, fíjense que hay factores que te pueden predisponer a la gravedad del caso y hay factores como una condición médica preexistente o la edad del paciente. Bien. Bueno, con esta información magistral de la doctora Mónica Thorman, cerramos el segundo bloque. Les sugerimos quedarse para terminar con nosotros esta genial entrevista, porque ahora vamos a hablar de que dado que no podemos hacer nada para evitar contagiarnos posiblemente tanto como quisiéramos, ¿qué sí podemos hacer? Volvemos en breve.